Continuamos hablando de salud, pero cambiando un poco de tema, pero volviendo también al tema de la cuarentena, porque quizás ha sido un problema que ha crecido, se ha incentivado también, porque muchas personas pues ya se encuentran o se han encontrado quizás en sus casas y han encontrado, digamos, en el celular, en la tecnología, en las redes sociales, pues un momento de distracción, momento de conectar con usted, doctora Victoria de la Cruz. Muy buenos días. Buenos días, Javier. Sí, mira, yo sé que la atmósfera está tensa porque tenemos que seguir cuidándonos y la verdad es que vamos a oír muchas informaciones en cuanto a vacuna, en cuanto a positividad, como hablaban bien, en cuanto a la forma de vacuna, de cómo será el esquema de vacunación. Bueno, todo eso lo vamos a dejar a un lado porque la verdad es que yo siempre priorizo y digo que lo más importante en estos momentos es seguirnos cuidando. Pero también, yo siempre también le oriento en cuanto a que tenemos que seguir cuidándonos de esas patologías o esos comportamientos anormales que estamos teniendo y que se están afianzando mucho más con la pandemia. Recuerden que la pandemia también dejará algunos problemas mentales que nosotros tenemos que trabajar y darnos cuenta. Y uno muy sencillo que tenemos en estos días son esas adicciones comportamentales que ya están clasificadas diferentes en cuanto a lo que hacemos. Por ejemplo, yo conozco las adicciones que tenemos al trabajo muchas veces. Recuerden, hay personas que tienen adicción a las compras, hay personas que tienen adicción al sexo o a otros comportamientos, ¿verdad? Del juego. O sea, hay algunos comportamientos bastante anormales que hay que trabajar, pero ustedes saben, ese de las redes sociales también afecta, señores. No le digo con respecto a COVID, porque yo sé que muchas personas están en un tapón y están entretenidos en el celular. Están en una espera, ya sea en un taller, en un consultorio, donde quiera que estén sentados y esperando algo, pues se aferran a ese celular y ya no se desesperan tanto, le da un poco de paz, ¿no? ¿Verdad? Pero esta información, esto que vemos, todo este derrame de información que hay, usted tiene que cuidarse mucho, porque mire, yo lo que veo mucho es esta adicción a las redes sociales, señores. Y entonces depende mucho de la edad de la persona, de las condiciones que tenga, para entonces desligarse un poco de esto. No fácilmente. Después que terminemos la pandemia, muchos no se podrán zafar de esto. Este comportamiento hay que irlo reconociendo para ir también desligándose por horas, porque muchas veces usted no disfruta lo que está haciendo por el afán de tomar una fotografía y subirla en las redes. Ese interín, ese problemita, miren, yo lo veo muy agudizado en algunas personas. Recuerden ustedes, sobre todo estos jóvenes que tienen que usar la tecnología hasta para estudiar, ¿verdad? Ya ustedes jamás hablan de un libro, de un libro de papel, de un libro común y corriente, ya es todo por las redes. Usted le va a regalar un libro y hasta se ríen porque ya eso no se usa, ¿verdad? Entonces, es importante que manejemos esta conducta anormal que hay con respecto a las redes, que se expliquen, porque yo sé que es un medio de comunicación muy ágil, muy bueno, pero usted se da cuenta cómo personas están en una condición a veces o saturadas o aburridas, y por la forma que comentan o hablan en las redes, tú te das cuenta también que ya está causando problemas en otros. Muchas veces es la felicidad que vemos, ¿verdad? Que tú dices, pero bueno, y esa gente tan feliz, y así es que viven en esa felicidad, y tú te transporta a esa felicidad y crees que esa es una vida real, y no es así.
Entonces nosotros sí tenemos que trabajar en salud con ese tipo de comportamiento, porque después de la pandemia, vuelvo y le repito, nosotros podemos quedar muy marcados con este tipo de situación. Una de ellas, como le digo, esas redes están, sobre todo una de las más famosas, el Instagram. Yo veo cómo las personas suben fotos, toda una felicidad completa. No es verdad que la vida es así, que ese comportamiento es así. Entonces, ustedes se imaginan, Javier, las personas que tienen que contrarrestar esta información muchas veces, o que tienen una soledad. Una persona que tenga soledad se refugia en eso, señores, y no supera ninguna situación porque está adicta a las redes sociales, buscando ese disfrutar artificial, como yo digo, porque no es un disfrute real. Entonces esa soledad se va agudizando mucho más con esa adicción. Entonces esa serie de problemas tenemos que verlos y reconocerlos, es lo más importante. Así es, doctora, y que no son problemas solamente que han nacido en estos temas de cuarentena. Lo veíamos, quizás las personas, así como usted mencionaba, pues han dejado de leer un libro y tan sabroso que es leer para irse entonces a una pantalla de celular, y ni siquiera para leer desde la pantalla de celular quizás ese libro que a usted quizás le guste, sino para estar en las redes sociales, ver fotos, o de repente, para mí una de mis favoritas, quizás por el tema de la información, es Twitter, y la gente realmente, o sea, son redes que hay que dedicarle muchísimo tiempo y deja de hacer quizás otras cosas, de disfrutar, digamos, de una comida, un desayuno o compartir, porque lo veíamos incluso cuando podíamos salir, mesas de un local, un restaurante, varias personas reunidas y estaban todos así. Claro. Con el celular. Entonces, la voluntad, cuando tú ves que tu voluntad queda sometida a esa necesidad constante de interacción, una adicción. Entonces ahí es un problema. Es un problema. Tú tienes que dejar el celular 2 o 3 horas fuera de tu área, en otra habitación, en otro lugar, desconectarte obligatoriamente y decir, no, estas 3 horas yo no comparto yo no voy a estar con el celular, porque es que tú dejas de disfrutar y dejas de ver situaciones que puedes recordar de por vida. Yo digo que no vamos a tener memoria para recordar momentos, porque con un celular en el medio tú no vas a poder recordar cosas, tú vas a tener solamente que esa ansiedad por estar conectado. Entonces, yo creo que por eso quiero tocar este tema, porque lo veo muy agudizado, muy arraigado en las personas, y tenemos que reevaluarnos y ver hasta qué punto esto nos puede hacer daño más adelante. Y la verdad, en un momento de soledad tú puedes refugiarte un poquito, pero yo no te digo que todo el tiempo, porque hay una realidad que tienes que ver, que está fuera de las redes. Entonces, es importante que lo manejemos con cierto cuidado, porque la verdad que terminaremos muy mal. Así es, doctora. Y como mucha gente dice, lo he escuchado también, que dice, bueno, pero antes la gente tenía su cámara, su videograbadora, y entonces grababa cuando alguien estaban cantando el cumpleaños o en una fiesta, sí, pero era diferente porque eso no lo estaban grabando sino para ellos, no era para publicar o digamos para tener esa adicción de tener que mostrarle obviamente a la gente todo y cada uno, el minuto a minuto de cada uno de su vida, y así es como se nos va el tiempo en unas redes sociales que obviamente al final pues terminan siendo bastante vacías. Excelente tema, gracias doctora por todas estas informaciones y consejos, y ustedes por favor vamos a tratar de desconectarnos. A veces las redes sociales o digamos estas redes asociales, porque muchas veces nuestra adicción nos lleva a eso, pues nos terminan alejando de lo que es importante, es la vida y el compartir con nuestra familia y amigos, conocidos, y sobre todo en estos tiempos. Con esta información, así es. Doctora, con esta información vamos a hacer nuestra primera pausa de la mañana, pero usted no se mueva, que regreso seguiremos con más en AN7 Amanecer.